El Gobierno ignora el clamor de las comunidades autónomas. No ha atendido su petición de adelantar el toque de queda. La tan prometida cogobernanza se queda en eso, en promesa. El ministro de Sanidad se justifica en que las comunidades cuentan aún con margen de maniobra para seguir endureciendo las restricciones sin modificar el decreto del estado de alarma. Buenos días. La reacción de Castilla y León, se pueden imaginar, no ha sido buena. La consejera de Sanidad acusa al Gobierno de no tomar decisiones. Y mientras la comunidad registra su récord de contagios en toda la pandemia. Casi 3.000 casos más en un solo día. Somos la segunda comunidad con la peor incidencia a 7 días. Los cribados siguen extendiéndose a más zonas. Los bomberos han vigilado durante toda la noche el edificio afectado por una explosión de gas en Madrid. Ascienden a 4 los fallecidos, el último un sacerdote de 36 años. Tras su toma de posesión, Joe Biden ha firmado sus primeras medidas. 17 órdenes que revierten muchas de las decisiones más polémicas de Donald Trump, como la paralización del muro con México o la vuelta al Acuerdo Climático de París. Y en cuanto al tiempo, hoy siguen las lluvias. Encadenamos varias borrascas, Francisco. Así es, Pilar. Van subiendo un poquito las temperaturas mínimas también. Hemos ganado 10 grados en apenas 2 días. Ya no hemos bajado de los 4 o 5. Han parado las lluvias que nos dejó ayer Gaitán, pero llega otra borrasca, Hortense, que nos va a reactivar esas precipitaciones durante la tarde. Además, muy pendientes todavía de los deshielos y del viento en zonas de montaña. Castilla y León ha registrado su máximo de contagios en todos estos meses que llevamos desde que se inició la pandemia. En un solo día hemos rozado los 3.000 casos. Son 2.981, con 3 provincias registrando más de 500 positivos. Son León, Salamanca y Valladolid. La incidencia a 7 días es la segunda peor de España, con 633 casos por 100.000 habitantes. Además, han fallecido 20 personas, 16 en hospitales y 4 más en residencias. Las cifras siguen subiendo y el Gobierno se niega a dar más herramientas a las comunidades para endurecer las restricciones, como ese adelanto del toque de queda o los confinamientos domiciliarios que pedían los territorios. Dice el ministro Illa que con lo que hay es suficiente para hacerle frente a esta tercera ola. La consejera de Sanidad cree que el Gobierno central no está tomando las decisiones que se necesitan. Si yo estoy satisfecha con esta reunión, pues les diré que no. Y no podemos no tomar decisiones o no ser lo más drásticos posibles. Queremos una rapidez en la respuesta, porque el día que perdemos es un día en el que están pasando muchas cosas en nuestro sistema sanitario. ¿En qué consiste realmente la cogobernanza? A pesar de reconocer que lo que queda de enero serán días complicados y que la incidencia de la tercera ola es muy alta, el Gobierno sigue en sus 13. No se trata tanto de añadir muchas más medidas de golpe, sino de aplicar bien las que hemos adoptado y esperar los días necesarios para evaluar los resultados de las mismas. 9 comunidades han pedido explícitamente en el Consejo Interterritorial de Sanidad adelantar el toque de queda, como ha hecho Castilla y León, una medida a examen. Vamos a seguir estudiando en el sentido de que pueden provocar en ciudades grandes, sobre todo, la concentración de ciertas actividades en una hora, cuando lo que queremos muchas veces es que se espacien en el transcurso de las distintas franjas horarias. La mayoría reclama más medidas que las que contempla el actual decreto del estado de alarma y el ministro mantiene su negativa hasta que haya acuerdo. Vamos a seguir trabajando en ellas y en cuanto haya los consensos suficientes vamos a proponer que se adopten estas medidas. El Gobierno cree que si con las actuales medidas doblegaron la segunda ola, también se podrá con la tercera y se aferra al escudo que proporcionará la vacunación. Entre quienes respaldan la decisión de la Junta de adelantar el toque de queda está el que fuera directivo de la Organización Mundial de la Salud, Rafael Bengoa. Anoche en el programa Cuestión de Prioridades, Bengoa apostó por un confinamiento severo de unas 3-4 semanas y puso en duda el papel de la justicia en conflictos políticos como el que mantiene el Ministerio de Sanidad con la Junta. Yo no creo que unos jueces un tribunal va a saber resolver ese asunto. Es evidente que necesitamos actuar de forma, digamos, más incisiva allí donde hay más, digamos, punto caliente con el virus.
Continúan hoy los cribados masivos por toda la comunidad. En Palencia van a seguir en Carrión de los Condes y en Burgos, en la localidad de Briviesca. Hasta allí nos vamos. Carla, Martín, buenos días. Ya han comenzado a hacerse los test, ¿verdad? Sí, las pruebas han comenzado a las 9 de la mañana y se van a alargar hasta las 6 de la tarde. Están llamados a acudir a este polideportivo municipal los vecinos de 44 municipios y sus pedanías que pertenecen a la zona básica de salud de Briviesca, mayores de 12 años que no presenten síntomas compatibles con la COVID-19. Es, Pilar, un cribado un tanto polémico porque los alcaldes de varios municipios, entre ellos el de Poza de la Sal, han pedido a sus vecinos que no se desplacen hasta Briviesca, que no acudan a este cribado masivo, teniendo en cuenta que a día de hoy no existe ningún caso de coronavirus activo en sus localidades y que lo único que podría pasar, según estos alcaldes, es que se contagien aquí en este polideportivo, donde podrían estar en contacto con otras personas que sí están contagiadas. Creí que no sería necesario este cribado con lo que conllevaría, que es el traslado de los vecinos de la localidad a la localidad de Briviesca, que efectivamente allí sí que hay varios focos, pues no sé si controlados o descontrolados, y que considero muy adecuado que se haga un cribado en esa localidad, así como otras de la comarca de La Mureba. En Cuéllar han sido detectados 42 positivos en la primera jornada del cribado masivo con test de antígenos. En total se han realizado 1.963 pruebas. Este municipio segoviano tiene una incidencia acumulada a 7 días de 1.700 positivos. Hoy allí van a continuar haciéndose test. Y también en Astorga se están realizando esas pruebas. Ahí el cribado se salda con 48 positivos de las 3.689 pruebas realizadas. Estos positivos suponen algo más del 1%. No presentan síntomas y desde el momento en el que se les facilitó el resultado se encuentran aislados. Localidades como Guijuelo, en Salamanca, acumulan cifras críticas en la última semana. Más de 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. El alcalde ha pedido a los vecinos un autoconfinamiento y ha advertido que pedirá a la Junta medidas más drásticas si no baja el número de casos. Un montón, porque ahora mismo por la mañana todavía la gente sale a comprar, pero por la tarde ya hay tanto miedo que la gente no se atreve a salir de casa. Estamos con miedo, más que otra cosa, con miedo. Claro, que no salga la gente para ahí fuera y que no vaya a los bares y no vaya a los sitios. Es lo que tienen que hacer, pero esta noche buena, esta noche viajan al tiro para el jaleo y luego vienen los problemas de ahora. Hombre, preocupados hay que estar, pero bueno, hay que concienciarse de que es así, si hay que quedarse en casa. Pero también hay zonas que se salvan de los contagios. San Pedro Manrique es la única área de salud de Soria y una de las 6 de Castilla y León que a día de hoy se libran de la pandemia. En el pueblo respiran aliviados y siguen, como es lógico, manteniendo todas las medidas preventivas para seguir conservándose así. En Castilla y León hay 243 zonas básicas de salud. San Pedro es de las pocas que puede dar buenas noticias relacionadas con la pandemia. Principalmente yo creo que cada suerte, ¿no? Pero un poco a la baja densidad de población y sobre todo pues un poco la responsabilidad particular de cada uno y todos los vecinos de la comarca. Ha habido muchísima suerte. Y a lo mejor si hiciesen pruebas o algo, pues resultaría que saldría muchísima más gente de la que pensamos. Pero por ahora estamos muy bien. Todavía con los efectos de las nevadas, las calles de esta localidad están prácticamente vacías. Únicamente en la Plaza de la Cosa se ve algo de actividad alrededor del bar. A lo largo de este tiempo la precaución ha sido máxima. Yo tengo a mi padre que es muy mayor, con fibrosis. Y yo llevaré a Soria sin ir. Bueno, fui en abril que tenía médico de pies y no he vuelto a ir en todo el tiempo, desde marzo. Las residencias de ancianos son puntos delicados en la pandemia. La de esta localidad es una excepción. Ni un caso desde el comienzo de la crisis. Aún así, tocan madera. En España, el pico de contagios de esta tercera ola marca también un nuevo máximo. Son 41.576 nuevos casos, la cifra diaria más alta de toda la pandemia. La incidencia acumulada continúa subiendo y es ya de 736 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. En las últimas horas también se han comunicado
464 fallecimientos. Y ya sabemos cuál será el siguiente grupo de vacunación contra la COVID, los mayores de 80 años que vivan fuera de las residencias. Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad. Salvador Illa también ha recordado que se ha alcanzado en España el 1 millón de vacunados contra la COVID-19 tras más de 3 semanas de campaña. Vamos camino, dice, de cumplir el objetivo marcado por Europa. 80% a final de marzo del personal sanitario de las residencias de mayores vacunadas, objetivo para Europa, y 80% de la población europea, objetivo para Europa a final de verano, coincidentes con nuestro objetivo de tener la primera etapa cubierta en marzo. Las irregularidades en la campaña de vacunación en Murcia han acabado por costarle el cargo al consejero de Salud, a Manuel Villegas, que dimitía horas después de asegurar que no lo haría. La presión por parte del socio del gobierno del PP, de Ciudadanos, en esa comunidad ha podido más. Tanto Villegas como decenas de trabajadores de su consejería habían comenzado ya a vacunarse antes incluso que otros colectivos vulnerables. Él defiende que no ha hecho nada incorrecto. Créanme si les digo que me hubiese gustado irme habiendo terminado la pandemia, pero con tanto ruido esto es imposible. La Unión Europea estudia crear un pasaporte inmunitario en los próximos meses que obtendría quien se haya vacunado. Se está produciendo un intenso debate entre los países porque muchos consideran que si la vacunación es voluntaria no es posible que se exija un pasaporte inmunitario. También genera rechazo el término pasaporte. Desde la Comisión Europea se propone llamarlo certificado de vacunación. Podría utilizarse para permitir la movilidad internacional y, por tanto, reactivar el turismo. La noche ha sido larga, muy larga, en la calle Toledo de Madrid. Un retén de bomberos ha permanecido allí vigilando el edificio que sufrió ayer una explosión de gas. Las labores de desescombro continúan a estas horas. Ascienden a 4 las víctimas mortales en esa explosión. La última, el sacerdote Rubén Pérez Ayala, de 36 años, que resultó herido gravemente. Las otras 3, uno de los operarios que estaban manipulando la caldera y 2 personas que estaban en ese momento en la calle. Vamos a recordar cómo se produjo el siniestro. Todo comenzó el pasado miércoles poco antes de las 3 de la tarde. Una fuerte explosión como una bomba, según algunos testigos, se escuchó en la calle Toledo de Madrid, en el distrito centro. Las primeras llamadas al 091 de la Policía Nacional se reciben pocos minutos antes de las 3 de la tarde. Las primeras imágenes inundan las redes sociales. Las 4 plantas superiores del centro parroquial de la Iglesia Virgen de la Paloma volaron a consecuencia de la explosión. La causa, un escape de gas. 10 ambulancias y 15 dotaciones de bomberos se trasladan a la zona. Estos últimos llegaron de inmediato, están solo a unos metros del lugar del siniestro. Inicialmente se teme lo peor, hay una residencia de ancianos y un colegio junto al edificio afectado. Pero no hay ni siquiera heridos entre los mayores, tampoco entre los niños. El suspiro de alivio es generalizado, con víctimas mortales en el siniestro. El objetivo ahora es comenzar hoy la demolición controlada del edificio. Joe Biden ha empezado su mandato revirtiendo 17 políticas de su antecesor. El nuevo jefe de la Casa Blanca ha firmado la orden de usar mascarillas obligatoriamente en edificios públicos. También la vuelta al Acuerdo de París contra el cambio climático y la paralización del muro con México, entre otras medidas. Biden da marcha atrás a algunas de las decisiones más polémicas de Donald Trump en su primer día en la Casa Blanca. Fue una toma de posesión histórica con medidas de seguridad preventivas y en la que no faltó el boato que los norteamericanos saben darle a este tipo de actos. El demócrata Joe Biden ya es el 46º presidente de los Estados Unidos. A sus 78 años es el segundo presidente católico de la historia norteamericana después de Kennedy. Tras el asalto al Capitolio de hace 2 semanas, la palabra más repetida ha sido unidad. Uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. Este primer discurso ya evidencia el giro radical en la política estadounidense. Biden se ha comprometido a luchar contra la desigualdad, el racismo y el cambio climático. También ha enviado un mensaje al resto del mundo. We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges.
Una toma de posesión marcada por las extremas medidas de seguridad y a la que ha asistido el vicepresidente Mike Pence en representación de la administración saliente. Sí hemos visto al matrimonio Obama, durante cuyo mandato fue Biden vicepresidente. La música la han puesto Jennifer López y Lady Gaga, que ha sido la encargada de interpretar el himno de Estados Unidos. Dentro de unas semanas, los sanitarios se van a presentar a una oposición. No había fecha fija para un proceso que debería haberse celebrado el año pasado. Los interinos creen que esta prueba para conseguir una de las 1.200 plazas fijas llega en el peor momento, con los profesionales agotados por la pandemia y en una situación epidemiológica crítica. Ángela estudia para una oposición que cree que llega en el peor momento, en plena tercera ola y con los sanitarios agotados. Con una fecha que no está cerrada, no está publicada en el BOCIL, que es inmediata prácticamente y está en mitad de una pandemia. Entonces, en 10 años no han tenido prisa de alcanzar la fijeza y tiene que ser precisamente ahora. Es uróloga en Palencia. Defiende que los interinos ya no son temporales, por eso piden a Sanidad la consolidación. El obviar ese examen. ¿Por qué? Porque llevamos ya un tiempo de ejercicio que consideramos más que suficiente, junto con la especialización vía MIR, como para no tener que demostrar nada más en un examen que es meramente teórico. Lo mismo le sucede a Delfín, radiofísico hospitalario interino desde hace 12 años. De su especialidad, hace 10 que no se convocan oposiciones. Si no consigues consolidar tu plaza y alguien la selecciona, pues te quedas en la calle. En Castilla y León hay miles de profesionales sanitarios interinos, el 50% de las plantillas en algunos servicios. Se le contrata para desarrollar un trabajo temporal o algo urgente. Y ninguno de los que estamos ni como temporales ni como urgentes. Son plazas realmente estructurales, todas ellas. Serán muchos aspirantes para 1.200 plazas. Algunas comunidades ya han aplazado la convocatoria. Aquí llegarán profesionales de toda España. Con el adelanto del toque de queda, muchos propietarios de perros tienen dudas de si pueden salir a pasearlos a partir de las 8 de la tarde. Algunos ayuntamientos han anunciado que no multarán a quienes tengan que hacerlo entre las 8 y las 10, siempre que sea por causa justificada. Palencia, Alba Míguez. El Ayuntamiento de Palencia va a permitir que los dueños de las mascotas puedan pasearlas saltándose el toque de queda, aunque con restricciones. Tiene que haber un motivo laboral justificado, es decir, que ya hayamos llegado tarde de trabajar y no hayamos podido pasearles antes. Además, se pide que ese paseo sea preferentemente antes de las 10 de la noche y sin alejarse demasiado del domicilio. Gracias, Alba. Los ganaderos de vacuno de leche piden al Gobierno que publique de una vez los costes de producción para poder negociar así con la industria los contratos de 2021. Desde este año es obligatorio que acuerden que el precio cubre los gastos reales de la leche. La alimentación de los animales, varios meses encareciéndose, y la escasa rentabilidad han llevado a cerrar a 60 granjas en nuestra comunidad solo en el último año. El goteo es incesante. Llegó un momento en que había que crecer o desaparecer. Con los precios tan ajustados por litro de leche, cuesta sacar rentabilidad a las pequeñas explotaciones. La supervivencia pasa por producir más y jugar con más márgenes, pero eso requiere inversión y un proyecto de futuro. Había que doblarla, había que volver a hacer naves nuevas. Y por la edad mía, sin relevo generacional, no iba a hacer ya más. Este palentino es uno de los 5.000 ganaderos que han abandonado el vacuno de leche en España en el último lustro. Desde hace 4 años solo se dedica a la tierra. A la agricultura. En Castilla y León, en el último año, han cerrado 5 granjas de vacuno de leche al mes. En la última década han desaparecido 1.400 explotaciones. En 2010, este soriano con 50 años decidió dejar el sacrificio de ordeñar. Era un pozo sin fondo y prueba de ello es que cada día van desapareciendo explotaciones a unos ritmos alarmantes. Alguien se tendrá que dar cuenta que para beber leche, y que sea, en este caso de esta provincia, es casi utópico. Este ganadero no se arrepiente de cambiarse al vacuno de carne en extensivo. Se ha dignificado en una palabra. Los que quedan producen más leche que hace 5 años, pero con más costes y los mismos precios.
¿Qué tal? Muy buenos y ya no tan fríos días. Hemos subido las temperaturas mínimas 10 grados en apenas 2 días. El martes amanecíamos 4 o 5 grados bajo cero en muchos puntos de Castilla y León y hoy ya no hemos bajado a primeras horas de esos 4 o 5, pero positivos. Por la tarde volvemos a rondar los 9 o 10 y en cuanto al estado del cielo, tuvimos ya las primeras lluvias ayer que nos dejó Gaitán, pero esas lluvias ya van a menos, se va alejando por el este esa borrasca y llega una segunda durante la tarde, Hortense, que va a volver a recorrer la comunidad de oeste a este dejando otra vez lluvias. Además tenemos que estar muy pendientes del deshielo en zonas de montaña y también de las fuertes rachas de viento que allí en zonas altas pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. En general nos espera una semana en esta línea, sin tanto frío pero pasada por agua. Gracias, Francisco. Descubrimos ahora uno de los tesoros patrimoniales más singulares de la provincia de Soria, la colección de tapices flamencos de Oncala. Tejidos en Bruselas en el siglo XVII, visten las paredes de la iglesia de San Millán desde hace 200 años gracias a la donación de un hijo del pueblo. Son una decena, la mayoría con motivos religiosos como este, el triunfo de la Iglesia, y 8 de ellos realizados sobre cartones de Rubens. Están tejidos con lana, con hilos de plata, de seda, que un buen tejedor tardaría como un año en tejer un metro cuadrado, que es una cosa de mucha filigrana. Elaborados en Bruselas a principios del siglo XVII, el origen está en el encargo de los bocetos de la serie por parte de la hija de Felipe II. Es curioso que en una iglesia tan pequeña como esta, o en un pueblo tan pequeño, tengamos una colección de tapices como esta. Esto se debe por un hijo del pueblo, que es don Juan Francisco Jiménez del Río, que fue obispo de Segovia, arzobispo de Valencia, y con ello pues, como que tuvo un gran poder económico. Y simplemente pues, lo que hizo fue adquirirlos en una subasta en Valencia pues, para decorar el templo que él mismo construyó. Tapices muy bien conservados y que visten las paredes de este templo de San Millán desde hace 200 años. Que lo que aquí en Oncala van a ver son tapices flamencos, pero tapices flamencos de verdad. Bien de interés cultural desde 1983, esta colección constituye sin lugar a dudas uno de los mayores tesoros patrimoniales de la provincia de Soria. El vicepresidente de la Junta acaba de decir en una entrevista que la situación de Castilla y León es de extrema gravedad y llama a una rebelión cívica, a confinarnos en casa a todos los ciudadanos de Castilla y León. Podrán escucharle tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno a partir de las 12:30 en una emisión que podrán ver aquí en Castilla y León Televisión. Nos vamos, volvemos mañana. Que pasen un buen día. Adiós.